compañeros y compañeras de la sección 22, público presente, jóvenes que nos acompañan, decía el escritor Juan Rulfo que el cuento, cuando se publica, se muere, es un ser inerte que va a vivir mientras el escritor va colocando letra por letra, punto por punto, coma tras coma, los elementos necesarios para que sea publicable. De esta manera, Eduardo Antonio Parra hace vivir una realidad a través de la observación. El autor nació en León, Guanajuato, el 20 de mayo de 1965 y pasó el transcurso de su vida en Monterrey, donde estudió letras hispánicas en la Universidad de Regiomontana. Entre los libros que ha escrito se encuentran los cuentos Los límites de la noche, Tierra de nadie, Parábolas del silencio y las novelas Juárez, El rostro de piedra, Nostalgia de la sombra, y asimismo ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, como por ejemplo el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, convocado en París por Radio Francia Internacional. Así también fue acreedor de la beca Guggenheim en 2001. Nuestro autor ha sido influido por grandes escritores, pero sobre todo por Gabriel García Márquez. Como él mismo lo cuenta, después de haberlo leído, decidió dedicarse al trabajo de escribir la realidad. Es un gran observador que nos permite ver a través de sus pupilas una realidad violenta que, a decir de sus propias palabras, una violencia que nos avergüenza en México. Y también, gracias a sus letras, nos ha hecho ver que en México no solamente existe la nota roja, que en México no solamente existe la nota del asesinato, que en México no solamente existe la nota y la escritura que va con la tinta de sangre, sino también existe unos cactus que nacen creativos en un desierto violento. Y de esta manera quiero presentarles el día de hoy al escritor Eduardo Antonio Parra, a quien pido un fuerte aplauso. Buenos días. Pues es un placer estar en esta bellísima ciudad otra vez, y es un gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, me decían que la dinámica puede ser que les cuente algo y que luego ustedes me preguntan. Voy a contarles así muy rápido, digamos, cómo me inicié en este negocio, en este oficio de la literatura, ¿no? Como acaba de decir el compañero, yo nací en León, Guanajuato, pero nada más nací, es una cosa muy rara. Siempre digo yo, me nacieron en León, Guanajuato, porque nunca viví. Cuando me preguntan cuánto tiempo viví en León, digo, yo creo que unas 24 horas más o menos, ¿no? Algo así. Nací ahí porque ahí estaba el ginecólogo al que veía a mi madre. Ese era todo el asunto. Cuando yo nací, mis padres vivían en Celaya, Guanajuato, o sea que ahí pasé los 2 primeros años de mi vida. A mi padre lo cambiaban de ciudad a cada rato, entonces los segundos 2 años de mi vida los pasé en Irapuato, Guanajuato, y a los 4 años me fui para el norte. Entonces, digamos que pasé la infancia consciente ya, en un pueblo que se llama Linares, que está muy cerca de Monterrey, y luego ya nos fuimos a Monterrey, luego a Nuevo Laredo, luego otra vez a Monterrey, luego a Ciudad Juárez, y así anduvimos por varias ciudades del norte. Lo digo porque la mayoría de lo que yo he escrito tiene que ver con el norte de México. Fue lo que yo vi desde niño, lo que yo viví desde niño, lo que a mí me impactó desde niño, ¿no? Soy un escritor convencido de que la infancia y la adolescencia
para un escritor le sirven para escribir toda la vida. ¿A qué me refiero? A que los olores, los paisajes, los sabores, todo lo que vivió en esa época, en la infancia y en la adolescencia, que es cuando uno aprende todo con, digamos, con más fuerza, que se queda todo grabado, nos va a servir para ambientar todos nuestros relatos durante toda la vida. Me preguntan, yo tengo ya varios años viviendo en el DF, y me preguntan que cuándo voy a escribir del DF, y digo, bueno, pues cuando se me acaben los recuerdos del norte, ¿no? Que yo creo que no se van a acabar nunca. ¿Qué pasa? Yo cuando era adolescente, cuando estaba en secundaria, todavía yo tenía, según yo, ya definida mi vocación, no de escritor. Yo quería ser médico, ¿no? Hasta más o menos segundo de secundaria. Luego en tercero de secundaria hubo un quiebre porque me fascinaron y me apasionaron muchísimo las ciencias duras, las matemáticas, la física, la química. Y entonces en ese tiempo, cuando me preguntaban a qué me iba a dedicar en la vida, yo decía, voy a estudiar física, yo soy físico nuclear, ¿sí? Y esa era mi idea. Entré a la prepa con esa idea, y estaba yo, según yo, preparándome, le daba duro a las matemáticas para esta profesión, pero me atravesé con un libro que ya dijo el compañero, me atravesé con 100 años de soledad. Me atravesé de una manera muy fortuita. Llevábamos una materia que se llamaba literatura. A mí me gustaba leer, no leía tanto como después leí. Me gustaba leer, disfrutaba mucho los libros, pero hasta ahí, y yo había pasado ya la materia de literatura, pero tenía uno de mis grandes amigos de la prepa que no leía ni en defensa propia. Entonces, él ya había hecho 2 veces la prepa, me refiero a que había repetido cada materia, lo reprobaban y lo hacía otra vez y así, pero estaba atoradísimo con literatura hispanoamericana, me acuerdo, creo que la había llevado 4 veces y no pasaba, ¿no? Entonces un maestro le dijo, se llamaba Alejandro, ya murió, le dijo, Alejandro, te voy a pasar, dice, pero lo único que tienes que hacerme es un reporte de lectura, léete este libro, ¿sí? Y cuando Alejandro vio el libro, que no es un libro de este vuelo, dijo, ay güey, no, ni madre, o sea, voy a reprobar otra vez. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, ya para que acabes la prepa, cómprame el libro y yo lo leo y yo hago el reporte y ya lo presentas, ¿no? Está bien. Y lo compró, me lo dio, lo empecé a leer y me acuerdo que lo leí como en una semana más o menos, pero para mí fue una experiencia absolutamente mágica, ¿sí? O sea, yo me encerraba, todo el mundo estaba, que iba al cine, todo el mundo que vamos a jugar esto, que vamos a jugar lo otro, yo me encerraba a leer, pues estaba picadísimo con el libro. No sabía yo entonces por qué, ¿sí? Cuando llegué a la última página del libro, que recuerdo perfectamente el final, las frases finales del libro, dice García Márquez, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo estaba así, se me había enchinado el cuero completamente, ¿no? Y entonces me di cuenta, digo, lo que acabo de vivir yo es un sub y baja de emociones que no me había dado ni una película, hasta ese momento creo que ni una mujer, nada, ¿no? O sea, las emociones habían sido intensísimas, habían sido de todo tipo, me había llevado, me había hecho reír, me había puesto muy alegre, me había puesto muy triste, todo eso a lo largo de 350 páginas. Cuando cerré 100 años de soledad, dije, ya sé lo que quiero hacer con mi vida, ¿sí? Que fue una decisión muy tajante, fue una decisión, digamos, definitiva, pero fue una decisión muy rara, porque como yo quería ser físico, ya mi familia estaba acostumbrado a que sí iba a tener un sueldo digno durante toda mi vida, y de repente le salgo con que quiero ser escritor. La cara de mi padre no la olvido nunca, ¿no? O sea, una cara así de que, digo, sí, quiero ser escritor, y, ¿qué es eso? ¿Sí? Pues quiero escribir libros. Dice, bueno, pero puedes estudiar lo que ibas a estudiar y puedes escribir libros como quiera. No, quiero escribir libros. Dice, bueno, ¿y cómo se hace un escritor? Le dije, qué buena pregunta, yo no tengo la menor idea. Entonces anduve preguntando ahí en Monterrey a mis conocidos, y había una cosa curiosa, nadie conocía a un escritor, y no nada más eso, nadie conocía a nadie que conociera a un escritor, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hago? Fui con el maestro de literatura, que tampoco era escritor, y le digo, oye, ¿cómo se hace un escritor? No, pues no tengo idea. Escribiendo, le digo, sí, pero ¿cómo escribe uno? No, pues, ay, ya, cómprate un cuaderno y una pluma y ya con eso las... No, espérate, tiene que haber una manera, ¿no? Y entonces ya me dijo, métete a estudiar letras. Le dije, ahí se hacen los escritores. Dice, no, pero pues al menos vas a saber cómo lo escribieron, ¿no? Y está bueno. Entonces me escribí en letras, por supuesto bajo protesta de toda la familia. Mi padre estaba enojadísimo conmigo.
mi madre también, todos, ¿no? Y la pregunta era, ¿de qué vas a vivir? No tengo idea, pero yo quiero estudiar esto. Seguro que no te vas a morir de hambre. Pues yo conozco licenciados en letras y están vivos, ¿no? O sea, algo deben de comer. Me meto a letras y lo primero que aprendo el primer semestre en letras es que no es una escuela de escritores, no, es una escuela de letras, es muy distinto, pero a la larga sí sirve porque uno se va familiarizando con la literatura, conoce la historia de la literatura mundial, me refiero desde hace 3000 años hasta la fecha, se hace un esquema bastante bueno. Yo todavía no escribía, terminé la carrera de letras y todavía no escribía nada, me gustó muchísimo lo que estudié, terminé y dije, bueno, ahora ¿qué sigue? Y me decían los que ya para entonces ya conocía gente que escribía, y me decían, pues ahora lo que te toca terminando letras es leer de veras. Digo, pues no he hecho otra cosa más que leer todos los 4 años de carrera. No sé, yo creo que leía más o menos unos 200 libros por semestre, ¿sí? Así es la carrera, ¿no? Y de repente me dicen, ahora sí vas a empezar a leer en serio. Y dije, pues que será en serio, ¿no? Y después lo fui entendiendo poco a poco. Sí era otra manera de leer, porque una cosa es leer como lector, con ganas de entretenerse, de ver qué te va a decir el escritor, todo esto, y otra cosa es leer como escritor. ¿Cómo se lee como escritor? Según mi experiencia hasta ahorita, uno lee y cuando algo realmente le gusta, hay que leerlo otra vez para ver cómo le hizo el señor que lo escribió, para ver cómo acomodó las escenas, para ver cómo acomodó las palabras, qué es lo que más me gustó de un libro o de un cuento o de el lenguaje, las frases, bueno, a ver cómo las fue armando, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando terminé la carrera fue cuando empecé a leer realmente así, pero todavía me daba miedo escribir, todavía no escribía nada, ni escondidas, ni siquiera era escritor de closet. Me daba mucho miedo porque no estaba seguro de lo que iba a hacer. Entonces me puse a leer muchísimo, claro, conseguí trabajo, no tenía nada que ver con las letras, conseguí trabajo vendiendo tarjetas de crédito, luego vendiendo chatarra y cosas así, pues para comer, ¿no? Y que me dejara tiempo para seguir leyendo. Y me acuerdo que en esos años, antes de empezar a escribir, lo que yo hacía era copiar mucho. ¿A qué me refiero con copiar? Si estaba leyendo un libro y había un párrafo que me fascinaba, agarraba mi libreta y copiaba el párrafo, ¿sí? A veces llegué a copiar, esto me da mucha risa, porque llegué a copiar capítulos enteros de novelas a mano, ¿sí? Me acuerdo un capítulo de la novela Los Errores de José Revueltas que me había fascinado, lo copié y lo hice. Más o menos como a los 24 años, estaba leyendo. Yo acostumbraba a leer, a trabajar. Durante muchos años lo hice hasta que prohibieron fumar en los cafés. Yo trabajaba en los cafés, en la barra del Vips, en la barra del Tox, en la barra de no sé qué. Me podía pasar 8 horas ahí tranquilamente. Piensen que vivía en Monterrey y ahí había aire acondicionado, ¿no? Entonces ahí leía, ahí escribía y empecé a hacer mis primeros intentos. Y un día estaba leyendo, no recuerdo qué novela, y dije, se me hace que yo creo que ya puedo escribir algo por mí mismo. Y entonces empecé a pensar y a pensar una historia, y la empecé a escribir. Era un cuento, me acuerdo. Yo no sabía todavía, no estaba muy claro en los géneros, pero empecé a escribir una historia y la seguí escribiendo por varios días y la terminé, no sé, me tardé como 1 mes o 2 meses. Fue mi primer cuento, un cuento de aproximadamente unas 20 cuartillas, y ya que lo leí completo, dije, no, sí cuaja, sí funciona, se me hace que esto puede funcionar para algo. En esos días, o un par de meses después, hubo un concurso en la universidad. En ese entonces yo ya no vendía chatarra ni tarjetas de crédito, ya estaba dando clases yo en la escuela, en la prepa, y daba un par de materias en la facultad donde había estudiado, y estudiaba al mismo tiempo unas materias de maestría. Entonces había un concurso universitario. Yo era maestro, pero también era estudiante, porque era estudiante de maestría, y mandé ese cuento al concurso y ganó el premio. Entonces dije, algo estoy haciendo bien. Entonces me entró la ambición, por supuesto, y dije, ahora va una novela. Claro, pues como no, o sea, ya. Y me puse a escribir una novela, y me tocó en suerte también que por esas fechas salió una convocatoria. Había en Monterrey en ese entonces, creo que todavía existe, algo que se llamaba Centro de Escritores de Nuevo León, y daban una beca anual para escritores, con la condición de que uno fuera a un taller semanal. Yo nunca había ido a un taller semanal, para tallerear lo que uno está escribiendo con los otros becarios. Se daban 6 becas cada año, y me dieron la beca. Mandé el proyecto de mi novela, mandé lo que llevaba escrito, me dieron la beca y empecé a trabajar ahí.
una novela que estuve trabajando como 4 años y nunca terminé. Una novela que cuando a los 4 años de repente la releí y ya llevaba 580 páginas escritas, ¿sí? Y la empecé a leer y dije, bueno, está muy bien, me gusta, pero son 580 páginas y todavía no va ni a la mitad, ¿sí? Entonces cuando la termine va a tener más de 1000 y nadie la va a querer publicar, y si la publican, nadie la va a querer leer. ¿Ustedes la leerían? No, ¿verdad? Entonces dije, no, será que estoy haciendo algo mal. Entonces decidí, o me propuse, volver al terreno corto. Dije, bueno, tengo que volver a trabajar, a tratar de sintetizar historias en terreno más breve. Voy a tratar de hacer cuentos otra vez. Y entonces empecé otra vez a escribir algunos cuentos. Yo no tenía pensado nunca, no, sí lo tenía pensado, pero no me había propuesto hacer un libro. Yo escribía cuentos como se me iban ocurriendo. El que le haya tocado leer Los Límites de la Noche son esos cuentos de los que estoy hablando. Los escribía y los guardaba, o a lo mejor los publicaba en una revista o en un suplemento y hasta ahí. Pero una vez unos amigos míos que eran compañeros de trabajo, de escritores, terminaron, 2 de ellos, David Toscana es uno de ellos, otro se llama Hugo Valdés, terminaron novela y dijeron, vamos a ir al Distrito Federal a conseguir editor. Dije, pues yo los acompaño, ¿no? Para aprenderme el camino para cuando me toque. Y los acompañé, fuimos a visitar editoriales, dejaron sus libros en las editoriales, etc. Finalmente les aceptaron los libros y se los publicaron, y entonces me empezó a entrar el gusanito de que probablemente yo ya podía tener un libro. Entonces saqué mis cuentos, los leí otra vez, tenía 13 cuentos escritos, los leí otra vez, dije, a lo mejor pueden armar un buen volumen de cuentos. Saqué 4, ¿sí? Dejé 9 y según yo ya estaba bien armado el libro. Los acomodé porque eso también tiene su trabajito, cuál va primero, cuál va después, para establecer una especie de guía de lectura, ¿no? A la hora que los acomodas. Y me lancé al DF a buscar editor, y bueno, pues me topé con la editorial Era, que le gustó mi libro y me dijeron, te lo vamos a publicar. Y bueno, ese es el principio de la historia, y ya después pues todo lo demás es talacha, ¿no? Ya que se publica el primero, pues tienes que seguirle, y ahora sí ya es casi una condena o un destino o lo que se llame, y pues uno se queda de escritor para toda la vida. Ya no puedo ser físico nuclear porque pues ya se me olvidaron las matemáticas y la física. Ya no puedo ser médico tampoco, entonces seguiré de escritor hasta que me muera, yo creo. No sé si quieren preguntar algo o les sigo levantando chorro. Hay impedido escribir lo que queramos. Creo que hay más censura en el periodismo, aunque no es directa, es como acabas de decir, o sea, a los periodistas los matan por lo que publican, no los matan antes de publicar, entonces la censura viene después, ¿no? Supongo yo que hay mucha autocensura y hay mucho autocontrol en los periódicos. Yo trabajé en un periódico un tiempo, y bueno, ahí el director a veces detenía una nota, a veces decía esto no se publica, a veces esto por allá. Pero como trabajábamos en el periódico, pues teníamos que obedecer. Creo que al menos hasta hace algunos años lo que privaba mucho más en México era la autocensura. O sea, yo no voy a escribir de esto porque entonces me pongo en riesgo, yo no voy a escribir de esto porque entonces me van a amenazar. No había que te dijera, no escribas de esto, era como valores entendidos. Ahora, desde que empieza... Bueno, siempre hubo de parte del gobierno represalias, más que censura, ¿no? Creo. Por ejemplo, si tú publicabas una nota que afectaba a un político de altos vuelos, pues había represalias, te podían... todos sabemos cómo funciona esto. Primero intentaban con el chayote, luego intentaban con el chayote al director para tapar la nota, y si eso no funcionaba, pues entonces venían las represalias, golpizas, amenazas, lo que sea, hasta asesinatos. Y bueno, cuando se vino la guerra del narcotráfico, ya antes de que estallara a nivel nacional la guerra del narcotráfico, ya había mucha censura por parte de los narcotraficantes, pero también era eso, o sea, al principio eran represalias, y de la represalia viene la censura o la autocensura y luego la censura. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, había un columnista que le pegaba mucho al cártel de Juárez y que decía quiénes eran y quién manejaba el dinero y quién hacía esto y quién lo lavaba y todo. Y no sé si ustedes sepan, yo no sabía hasta ese momento, que los cárteles de la droga también tenían su jefe de relaciones públicas, ¿sí? Entonces el jefe de relaciones públicas del cártel de Juárez le habló a este periodista y nada más le dijo una frase, así, perdonen mi francés, le dice, oiga, ¿no piensa usted que ya se la está mamando? ¿Sí? Así.
y se acabó. O sea, por supuesto este hombre dejó de publicar sus notas, ¿no? O sea, esa era la señal directa, ¿no? O sea, publicas otra y te damos cuello, ¿no? O sea, así de sencillo. Pero en literatura no hay, si ustedes se fijan, han salido libros, incluso hay novelas sobre el Chapo Guzmán, y el Chapo no mandó matar a nadie, por ejemplo, ¿no? Recuerdo hay una de Alejandro Almazán, que se llama El Más Buscado, y es sobre el Chapo Guzmán, y él no tuvo ningún problema. Me imagino que probablemente le llamaron y le dijeron, oye, no lo vuelvas a hacer, pero no creo, o sea, Alejandro no ha dicho nada de eso. Elmer Mendoza está metido, por ejemplo, mete mucho del narcotráfico en sus novelas, y tampoco lo han censurado. A los periodistas puede ser que sí, a los escritores no, por una sencilla razón: en México nadie lee literatura, ¿sí? Entonces uno publica una novela donde está denunciando al gobierno, o está denunciando al cártel X, o está denunciando lo que quiera, pero es novela, pues nadie se va a enterar. O sea, ¿cuántos mexicanos leen literatura aparte de ustedes? ¿Sí? O sea, son muy pocos en realidad. Entonces no hacen mella, digamos, a eso me refiero. No es lo mismo, bueno, iba a decir no es lo mismo que en el cine, pero el cine mexicano también nadie lo ve, entonces no hay tanta bronca. El periodismo sí, en el periodismo sí se dan cuenta, una nota periodística sí puede circular mucho más. En cuanto a la censura, los escritores creo que tenemos las manos absolutamente libres, por esta razón, porque también hay otra cosa. ¿Qué es lo que puede afectar a un político, o qué es lo que puede afectar a un capo de la mafia de lo que escribas? A lo mejor una denuncia, o que lo ridiculices, o lo que sea. Tú lo haces, pero lo haces con lenguaje literario, y pueden leerlo, pero tampoco lo van a entender, entonces está toda mal. ¿Sí? Ni el político, ni el narcotraficante. Sí, sí. O sea, lo entienden los lectores, ¿sí? Pero no, por ese lado creo que no. En literatura no hay bronca, en la prensa sí hay bastante bronca. Sí. En blanco, venían en blanco, sí. Y yo me quedé en blanco también. El de Viento Invernal, bueno, yo comenté aquí que viví unos años en Ciudad Juárez también. Y en Ciudad Juárez, bueno, a mí me tocó todavía vivir allá cuando todavía no aparecían los cadáveres de las mujeres, ¿no? Todavía era una época, digamos, relativa a paz. Pero yo veía, por ejemplo, a las obreras de las maquiladoras que se la pasaban realmente mal. Trabajaban bastante, ganaban muy poco, vivían pues en chozas, en cuchitriles, en lugares así muy insalubres, sin servicios, todo esto. Entonces empezaba yo a imaginarme cómo podría ser la vida de una de ellas, para ver si podía contar una historia, y fue se me ocurrió esta, ¿no? Sobre todo porque en Ciudad Juárez, no sé si ustedes estén más o menos familiarizados con las temperaturas que se viven por allá. En verano llegábamos a los 48, 49, 50 grados tranquilamente. Además es como estar en un sauna, porque no hay nada de humedad, ¿sí? Es absolutamente seco. Pero en invierno, a mí la temperatura más baja que me tocó en invierno fueron 20 grados bajo cero, ¿sí? Claro, estoy hablando de que esa era la temperatura que hacía afuera, yo estaba adentro, ¿no? O sea, yo no salía. Pero es una cosa, los inviernos son crudísimos en Ciudad Juárez, y precisamente combinando todo esto, las obreras de las maquiladoras a veces salían a las 3 de la mañana, ¿sí? Las llevaba un camión hasta la entrada de su colonia, y su colonia podía tener, de ahí a su casa podían ser 6 kilómetros todavía, y además no había pavimento, no había luz, no había nada, entonces era bastante peligroso. Digo, no por nada se dan los asesinatos de mujeres después, no por nada se da la superviolencia allá. Pero bueno, imaginando todo eso, decía yo, había dos fenómenos que me llamaban mucho la atención en la frontera. El de la migración, ¿sí? De los que quieren irse para el otro lado, y el fenómeno que más me atraía a mí en lo particular eran los que querían irse para el otro lado, pero no podían, que se quedaban atorados, y son los que en realidad aumentan la población en las ciudades fronterizas, y aumentan la población marginal, la población en extrema pobreza. Entonces yo decía, bueno, hay que inventar una historia donde la protagonista sea una mujer, por supuesto, pero yo quería tocar los dos puntos, y entonces el marido es el que sí se va, y ella se queda esperando porque no puede pasar, y mientras trabaja en una maquiladora. Obviamente se trata, la historia es sobre una mujer que se queda con un niño, pero como se queda tanto tiempo, pues obviamente de repente, y con tanto frío, pues necesita calorcito, ¿no? De repente. Y resulta que se embaraza de otro, mientras el marido se embaraza de otro niño mientras el marido está allá,
Y lo que cuento yo en esta historia es el último día de toda la trama, ¿no? Tiene al niño mayor enfermo y está en labores de parto para que nazca el segundo. Y bueno, ya no cuento lo demás porque viene, se les quitan las ganas de leerlo. ¿Sí? Esos han sido principalmente varios de los temas que me han interesado mucho. Yo cuando llegué a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas, yo tenía 13 años. Yo entré a la secundaria y como todo alumno de secundaria, pues uno de mis deportes favoritos era volarme la barda, ¿no? Me volaba la barda y cerca de la secundaria, nos volábamos la barda mis amigos y yo, y cerca de la secundaria había un parque que se llama Parque Viveros, que estaba a la orilla del río Bravo, un parque inmenso, grandísimo. Nos íbamos a correr, a jugar, a noviar, a lo que sea al parque, y como yo estaba en el turno vespertino, empezaba a oscurecer a determinada hora, y procurábamos mis amigos y yo irnos a la orilla del río, a la orilla del Bravo. Y siempre en aquellas épocas, estoy hablándoles de finales de los 70s, ya llovió, pero a finales de los 70s, siempre en esas épocas, había grupos de campesinos en la orilla del río, esperando que anocheciera por completo para cruzarse el río, como mojados, pues. Había árboles, había matorrales, había todo, y llegábamos nosotros cuando todavía había luz, y siempre no veíamos los sombreritos, ¿no? Los sombreritos ahí junto al matorral. Entonces nos acercábamos a platicar con ellos. Era muy interesante porque nos contaban un montón de historias, de dónde venían muchos de aquí, de Oaxaca, por ejemplo, de las comunidades de Oaxaca. Iban muchos de Michoacán, muchos de Zacatecas, incluso de Chiapas llegaban a ir. Y la historia que te contaban era la misma siempre, ¿no? O sea, no hay trabajo, la miseria, no llueve, no tenemos tierra, no hay cosechas, bla, 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 pues vamos a ver si la hacemos de aquel lado. Y nos quedábamos platicando con ellos un rato, les dábamos cigarros, o ellos nos daban, más bien nosotros a ellos, fumábamos ahí platicando, hasta que se hacía de noche y pues nosotros nos teníamos que ir a nuestras casas y ellos tenían que cruzar el río, ¿sí? Pero ahí mientras estábamos con ellos, veíamos pasar a la migra del otro lado y ellos pues más o menos tanteándole. Normalmente no traían coyote, no traían patero, ¿no? Que es el que los cruzaba, se iban a cruzar por sus pistolas, pues. Y nosotros a veces les indicábamos por dónde, porque nosotros habíamos cruzado un montón de veces. Lo que pasa es que nosotros éramos de ahí, ¿sí? Entonces sabíamos dónde el río Bravo te llegaba a la rodilla. Entonces podías cruzar tranquilamente. Claro, nomás vigilando que no pasara la camioneta de la migra, ¿no? Muchos de mis conocidos en Nuevo Laredo trabajaban en Laredo, Texas, y vivían en Nuevo Laredo y no tenían papeles. Se cruzaban todos los días el río. O sea, viviendo ahí sabes exactamente por dónde, pero si vienes desde Oaxaca, pues no vas a saber por dónde, y el río de veras es bien traicionero, o sea, te puede agarrar un remolino y pues te lleva ya hasta el fondo. Creo que ahí empezó mi interés por este tema, ¿no? Bueno, de hecho, desde que me inscribí en la secundaria, entré yo directo a segundo de secundaria, y éramos 55 en mi grupo, y por lo menos 40 sus padres no vivían con ellos, sus padres varón, su papá. ¿Sí? Y a la hora que les preguntaba, ¿y tu papá qué hace? No, pues está en Chicago, está en Dallas, está en Nueva York, está acá. Todos se habían quedado con la mamá en Nuevo Laredo a vivir, y el papá se había ido mojado, ¿no? Entonces eran sus historias. En aquella época no había tanta vigilancia, todavía no atacaban los Osama, todavía no atacaban los árabes, ¿no? Entonces no había tanta vigilancia en la frontera. Porque mis compañeros de secundaria se iban a pasar las vacaciones a Chicago con su papá y no tenían papeles, y luego regresaban al siguiente año a seguir estudiando. Entonces era mucho más fácil de resolver. Ya no sé por qué estoy contando esto, pero estoy contando esto. Compañeros, ¿alguien más que tenga alguna pregunta que hacerle al autor? Por favor, compañeros, si quieres hacerla en el micrófono que está en el centro, por favor. De estos escritores del desierto, como la llamaron, ¿no? A Gardea y así. Y el boom que hubo después de escritores del norte, pero más de narco y así, ¿no? Ajá. Es como que... No, el boom vino con nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pero ¿cómo fue el abrirse un espacio, ¿no? Mira, no sé. Mira, estábamos en Monterrey, yo formaba parte de un grupo de escritores que trabajábamos juntos semana con semana. No teníamos ningún líder, ningún coordinador, ni nada. El que es conocido de ese grupo es David Toscana. Ahorita vive en Europa él. Éramos 5 nada más, pero platicábamos mucho de nuestra situación ahí. Para empezar, estábamos conscientes de varias cosas. Teníamos ahora sí que la vara más alta, ¿no? O sea, teníamos que brincar la tranca un poco más alto que quien viviera en el DF. Porque
Sabíamos perfectamente que en el DF pues estaban todas las mafias, estaban todas las editoriales, estaban todos los grupos, todo el mundo se conocía. Había la leyenda, que no es tan leyenda, es en gran parte cierto, de que en el DF es muy fácil publicar si vives en el DF porque de alguna manera conoces a algún editor, o conoces a alguien que conozca un editor, o eres compa, o te juntas con, o te emborrachas con, etcétera, lo que sea. De alguna manera sí da cierta facilidad. Nosotros no teníamos ningún contacto, nosotros vivíamos en Monterrey, no conocíamos casi a nadie en el DF, entonces estábamos escribiendo y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos el libro? Pues llevarlo. Por eso sí estábamos conscientes, hay que publicar allá. ¿Sí? ¿Por qué? Y creo que sigue ocurriendo igual. Bueno, aquí tienen Almadía, que es una gran editorial, pero fuera del DF solo Almadía, es una editorial que circula a nivel nacional. Los demás se quedan donde están. Entonces yo tenía como ejemplo los escritores más grandes, más viejos que yo, en Monterrey, que publicaban en el municipio de Monterrey, publicaban en la Universidad de Nuevo León, y sus libros circulaban en la ciudad, si es que circulaban. Entonces sabíamos que había que ir al Distrito Federal a conseguir editor, porque ahí están las editoriales con circulación nacional. Ahora, abrirte un espacio, de alguna manera ya no depende de ti, depende de tu libro, ¿sí? Al menos en mi experiencia fue gracias al libro. O sea, el libro se publicó, ayer lo platicaba aquí con los compañeros, cuando se publicó mi libro, yo iba todos los fines de semana a los puestos de periódicos en Monterrey para comprar los periódicos nacionales para ver si habían escrito sobre mi libro, alguna reseña, algo así. Y me acuerdo que empezaron a pasar las semanas, 1, 2, 3, 4, 5 y nada, no, los meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo me acuerdo que llegaba, abría los suplementos y me deprimía, ¿no? Decía, chingado, no existo, o sea, nadie ha leído mi libro, a nadie le interesa, o sea, y es cierto. Luego, un ejemplo de esto, me invitaron los de ERA a presentar el libro en México, en la Ciudad de México, ¿sí? Y dije, no, pues claro, sí voy. Y me reservaron 1 semana de hotel, y recuerdo que le dije al editor, le dije, ¿por qué 1 semana? Dice, porque te van a entrevistar, ¿no? La prensa, los medios, etcétera, etcétera. No, hombre, fue en las mejores vacaciones que pasó en el DF. Nadie me buscó, nadie me entrevistó. Hubo una entrevista, creo, sí. El día de la presentación, creo que tengo un récord mundial y eso sí está interesante. En el momento no estuvo interesante, pero ahora sí. La presentación fue en un bar que se llama El Hijo del Cuervo en Culiacán, que se hacían presentaciones, todo el mundo iba al Hijo del Cuervo. Llego yo a la presentación y hay una mesa con mi libro, había como 100 ejemplares para vender, ¿no? Dije, mira, ahora sí. Y entro al salón, nadie. Y me presentaron, ahí conocí a Christopher Domínguez y a Sergio González Rodríguez, ellos me presentaron el libro. Se los agradezco mucho porque lo presentaron ante nadie, ¿sí? No fue una sola persona, ¿sí? Estaba así las sillas como aquí, pero vacías, ¿no? Estábamos acá y de repente me acuerdo que estaban los editores, que eran como 3 o 4 de la editorial, un periodista que invitaron a los editores, eso era el público, eran 5 personas. Y de repente estaban hablando, ya Sergio empezó a hablar y habló muy bien del libro, y luego empieza a hablar Christopher, y entra una persona, me acuerdo un pelón como yo, entra y dice, público, ¿no? Y se sienta. Era Guillermo Sheridan, que pasaba por ahí y vio que estaba Christopher y dijo, tengo que hablar con Christopher, y se metió. Sí, eso fue el público que hubo. Entonces, en la editorial me dicen, es que tienes un récord mundial, no fue nadie a tu presentación, no fue nadie. Bueno, seguían pasando los meses, el 7º mes apareció la primera reseña. Apareció la primera reseña en la revista Vuelta, y la hizo Christopher Domínguez. Y era una reseña positiva, muy positiva. Ahí me di cuenta de una cosa impresionante, el poder que tenía Christopher Domínguez. ¿Sí? Después de la reseña de Christopher Domínguez, en 3 meses aparecieron como unas 27 reseñas en todos los medios. ¿Sí? Entonces ya dije, bueno, ya nací, finalmente ya se habló de esto. Entonces, por eso te digo, no depende de ti, depende de tu libro. Depende de ti si vives en el DF y eres amiguero y te llevas bien con todos, etcétera, etcétera. Eso puede funcionar, pero yo en ese entonces estaba en Monterrey. Entonces el libro caminó solo, ¿sí? El libro fue caminando solo. Mi editor, que es el editor de ERA, Marcelo Uribe, le gustaba mucho mi libro y a cada escritor que se paraba en la editorial se lo regalaba. Y le decía, tienes que leerlo, y tienes que leer a este hombre, y tienes que leer a este hombre. Y pegó en algunos casos, pegó con alguien que a lo mejor conocen ustedes muy bien, Leonardo Dajandra. A Leonardo Dajandra le regaló mi libro, Leonardo lo leyó y le gustó mucho. Entonces Leonardo me invitó a uno de los encuentros que hacían en Huatulco, que ahí fue donde empecé a conocer yo
a mis colegas de nivel nacional, a mis colegas nacionales, ¿no? Yo estaba ya encerrado en Monterrey y pues, no conocía prácticamente más que los de Monterrey. Pero poco a poco el libro se fue abriendo paso y me empezaron a llegar invitaciones y me empezaron a llegar invitaciones a encuentros. Después del libro me dieron las becas del Conaculta, por ejemplo, las becas del FONCA, me dieron una beca del FONCA y ahí conocí a otros colegas y así fue como se empezó. Respecto a lo que dices, en los 80s estaban los narradores del desierto, que eran 5. Eran 5 narradores, era Daniel Sada, Jesús Gardea, era Severino Salazar, era Ricardo Elizondo, Daniel Sada en Coahuila, aunque él nació en Mexicali, Gardea en Chihuahua, Ricardo Elizondo en Monterrey, hay uno de Sonora que se me va ahorita el nombre, era Gerardo Cornejo en Sonora y Severino Salazar en Zacatecas. Se les dio el título de narradores del desierto por un crítico, Vicente Francisco Torres, que escribió sobre ellos. Esto fue en los 80, a principios de los 80. Nosotros empezamos a hacer un poco de ruido a mediados de los 90. Nosotros fuimos los que empezamos con esto que llamaron Narrativa del Norte. Era David Toscana y yo de Monterrey, Elmer Mendoza de Culiacán, Luis Humberto Crossway de Tijuana, y no me acuerdo quién más, pero había otros. Luego ya después se fueron integrando más y ahorita ya vienen generaciones nuevas, ¿no? Pero sí, el movimiento de la Narrativa del Norte pues creció bastante. Pero empezaron a hacer ruido con nosotros, no sé por qué, porque nosotros no le pusimos ni título ni nosotros nos sentíamos los narradores del norte. O sea, ya me imagino yo, me voy a sentar a escribir un gran cuento del norte. No, claro que no, te sientas a escribir lo que salga, ¿no? Y luego ya después alguien le pone título. En este caso fueron los editores y algunos críticos, sobre todo los críticos de las universidades norteamericanas, fueron los que empezaron a hablar de la narrativa del norte. Pues, así fue. Y luego pues ya... no sé, de alguna manera entras y ya te quedas, está difícil que te corran. Sí. Se supone que nadie debe saber para qué editorial lees, ni nadie debe saber qué lees, porque luego empiezan los compas ahí de que, oye, pues un dictamen positivo y no sé qué, pero igual, aunque, a ver, yo leo un libro y digo qué me pareció, pero lo digo en estos términos. Primero digo de qué trata y cómo está escrito, ¿no? Y si desde mi punto de vista funciona como libro, digamos, para publicarse, pero yo no soy el que decido tampoco. O sea, por ejemplo, hay editoriales que exigen varias lecturas del mismo libro. Por lo menos son 3, y cuando en las editoriales que son más puntillosas llegan a ser 7 lecturas, ¿sí? Y si uno de los lectores dice que no, ese libro no va a pasar ni a golpes. Entonces es una cosa. Esto es cuando se hace legal. Si eres compa del editor, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando se hace legal, así es, ¿no? Según los dictámenes. A mí me gusta ese trabajo porque me entero más o menos de lo que se está escribiendo y bueno, aparte te lo pagan. O sea, cuando yo estaba estudiando letras, uno de mis sueños era, decía, hijo, si me pagaran por leer, y ahora ya me pagan por leer, entonces está toda madre, ¿no? O sea, una de las cosas que más me gusta es leer, entonces pues ahí estás, ¿no? Bueno, eso es como lector. Yo trabajo para varias editoriales, que no voy a decir nunca cuáles son porque por lo mismo. Pero les hago dictámenes, se los mando y todo eso. Y muchas veces hay libros que me gustan mucho a mí y yo lo pongo en el dictamen y nunca aparecen. Y hay libros que no me gustaron y de repente los veo publicados. Ya no sé cómo se manejen las decisiones ya definitivas, ¿no? En cuanto a la antología se llama Norte, una antología. La publicó Ediciones Cera y es una antología de cuentos del norte de México, pero es una antología que inicia a principios del siglo XX y termina a principios del siglo XXI. Son 100 años de cuento norteño. ¿Por qué surge esa antología? Desde que empezó, lo que decía el compañero, desde que empezó a hablarse de la narrativa del norte, empezó a haber polémica desde entonces, ¿no? Yo siempre he pensado que lo que pasa es que a los chilangos no les gusta que nadie les quite la batuta, ¿no? Digo, no es que les hayamos quitado la batuta, pero les estábamos quitando atención de alguna manera. Y entonces, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, se empezó a hablar en contra de los regionalismos literarios. Decían, no, la literatura mexicana es una, ¿sí? O sea, no, ¿por qué regionalismos? ¿Son mexicanos o no son mexicanos? Y se acabó. Y bueno, eso lo dicen tranquilamente porque viven en la capital, ¿no? Yo decía, no, somos regionalistas. México está lleno de regiones, todas las regiones son completamente distintas y son muchos Méxicos y no tienen a veces mucho que ver uno con otro. Por ejemplo, yo pienso que Monterrey
y Tuxtla Gutiérrez casi no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, se habla el mismo idioma, por supuesto, y hay una misma historia patria, pero la cultura regional es completamente distinta. Lo que uno piensa es completamente distinto. El paisaje es completamente distinto, el lenguaje es completamente distinto. Hay un montón de términos y de frases y de giros lingüísticos en el norte que no se usan en el sur o en el centro o en el sureste y viceversa, ¿no? Entonces, yo sí creo en los regionalismos. Precisamente acabo de decir que la infancia y la adolescencia de un escritor le sirven para escribir toda la vida. Entonces imagínense alguien en la selva de Chiapas y alguien en el desierto de Coahuila, pues van a escribir cosas completamente distintas, ¿no? O sea, son paisajes diferentes, comidas diferentes, idiosincrasias diferentes, ancestros diferentes, historia diferente también. No es lo mismo la historia de Oaxaca en el siglo XIX que la historia del norte en el siglo XIX. Oaxaca era casi la capital del mundo, ¿sí? Y en el norte no había nada, ¿sí? Las grandes ciudades del norte ahorita eran ranchos, ¿sí? No sé si ustedes sepan, hay una leyenda, no sé qué tan cierta sea, pero ¿por qué Tijuana se llama Tijuana? ¿Sí? Porque era el rancho de la tía Juana. Sí, era un rancho donde paraban a cambiar de caballos los que iban a Los Ángeles o los que iban a San Francisco. Sí, no había nada, era pinche desierto. Entonces el rancho de la tía Juana llegabas y ahora le cambias las cabalgaduras y le sigues, ¿no? Así era el norte. Entonces, como hay historias distintas, yo creo que hay culturas e idiosincrasias distintas, aunque sean muy parecidas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando decía no, el norte no debe haber literatura norteña, sino más bien literatura mexicana. Yo decía, tenemos una tradición, y me decían, no, ¿cuál tradición? Ustedes no tienen tradición, ustedes surgieron de la nada, ¿no? En los 90 y ya estuvo, si acaso Daniel Sahara y Gardea de los 80. Y la antología yo la inicio con Martín Luis Guzmán, ¿sí? Y con Alfonso Reyes y con Julio Torri. ¿Sí? Martín Luis Guzmán era de Chihuahua, Alfonso Reyes de Monterrey, Julio Torri de Saltillo, ¿sí? Y sigo con José Revueltas, que era de Durango, con Eli Campobello, que era de Chihuahua, y Rafael F. Muñoz, que era de Chihuahua, porque son escritores que son clásicos en la literatura mexicana, pero son norteños. Y mi argumento para hacer esa antología era, es cierto, son autores nacionales, pero nosotros en el norte los leíamos con más cuidado y con más pasión, porque eran nuestros autores. De ellos bebíamos, de ellos nos alimentábamos, de ellos tratábamos de influenciarnos, de influirnos, ¿no? Entonces empiezo con todos ellos y llego en la antología hasta autores que ahorita tienen alrededor de 35 años, más o menos, 30, 35 años. Entonces, mi idea, que ya algunos críticos dijeron que no cuajó, era que se notara ese aire de familia, desde Martín Luis Guzmán hasta Luis Panini, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, se nota, dice, algunos críticos han mencionado de la antología, que sí se notan muchos parentescos del lenguaje, parentescos temáticos y parentescos, por supuesto, de paisaje, hasta mi generación, que los más jóvenes ya les valió mal. O sea, ya están escribiendo de otras cosas, están escribiendo que ya casi no reflejan el paisaje, no estoy de acuerdo, creo que hay algunos que reflejan el paisaje. Luis Jorge Bone, que no sé si lo conoce por aquí, él trabaja en Almadía, pero es de Monclova, Coahuila. Tiene una novela que se llama Las Afueras y es el paisaje desértico absolutamente. Tiene un libro de cuentos que se llama Cavernas y lo que uno ve ahí son cuentos norteños, 100%, ¿no? Entonces hay algunos de los escritores más jóvenes que ya no se clavan en este tipo de cosas, en los paisajes, ya no se clavan en esto, pero según yo siguen teniendo un lenguaje norteño. Es un lenguaje norteño que a lo mejor los críticos que no son del norte no lo ubican, pero yo sí de repente reconozco los giros, reconozco las palabras. Esa era una de las ideas para hacer la antología. Otra de las ideas era poner una antología de cuentos que acercara a los jóvenes. O sea, yo pensé los cuentos como para cuentos para lectores jóvenes, lectores de todas las edades, pero que pudieran resultar atractivos para jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, que los leyeran, les apasionara y se quedaran con estos autores. Por eso muchos autores de los grandes, de los clásicos, aparecen en esta antología no con sus mejores cuentos, sino con sus cuentos más divertidos, ¿sí? Que eso también ya me lo criticaron, por eso ya lo había puesto en el prólogo. Entonces, porque decían, no, ¿por qué Alfonso Reyes no está con La Cena, que es su más grande cuento? Digo, pues sí, pero yo puse uno de marcianos, porque era para tratar a los jóvenes, y además Alfonso Reyes, nadie sabía que había escrito un cuento de marcianos, ahí está, ¿sí? Entonces ahí vamos. Más o menos esa era la idea. Hay otras ideas ahí, también picarle la cresta a los chilenos.
leer nunca. A lo mejor en ese informe va a decir, no, hombre, este no sabe escribir, o sea, la chingada, tírenlo, corrallo, no lo dejen entrar en la editorial. ¿Sí? Pero también puede decir todo lo contrario, ¿no? Este es un pinche genio en ciernes, ¿no? Agárralo, que no se te vaya, porque tiene todo el talento del mundo. Aunque aquí no lo logró bien, se ve que tiene todo el talento, toda la esencia, todo el tuétano, ¿no? ¿Cómo te digo? Empiezas a escribir y poco a poco tus lectores van a ir subiendo de exigencia, ¿sí? Va a ir subiendo la exigencia de tus lectores, incluso sin publicar todavía, y también tiene que ir subiendo tu exigencia propia, como tu autocrítica, tu rigor, porque no se trata nada más de escribir, sentarte y aventarte como si fuera una carta. Hasta las cartas las rompemos y las volvemos a escribir, ¿no? Bueno, ya todo el mundo lo hace electrónico, pero bueno, la idea es esa. Yo, por ejemplo, siento que el verdadero trabajo no está en imaginar el cuento, está en escribirlo, corregirlo y corregirlo y pulirlo hasta que quede lo más cercano a la perfección que uno quiera. Para esto uno necesita ser también muy buen lector. O sea, casi todo escritor primero es lector, y sabemos lo que nos gusta, y sabemos lo que nos gusta que nos cuenten, y entonces obviamente empezamos tratando de hacer algo parecido a lo que nos gustó, ¿sí? Se puede decir que empezamos imitando, suena muy feo. Sí, empezamos imitando, ¿sí? Pero entonces hay que buscar a quién imitar. Hay que imitar a los chingones, no a los mediocres, ¿sí? O sea, trata de imitar a Adolfo, trata de imitar a Revueltas, trata de imitar a, no sé, a estos grandes escritores. Si tratas de imitar a uno mucho más para abajo, pues la imitación va a ser también mucho más para abajo, ¿no? Y decía Horacio Quiroga que uno empieza imitando y es casi un mandamiento. De hecho, lo dice en su decálogo del perfecto cuentista, ese se llama el texto. Son 10 mandamientos para el perfecto cuentista. Dice, imita al maestro. Dice, mientras más lo imites, va a llegar un momento en que te vas a descubrir que estás escribiendo con tu voz propia y ya no se parece a él. Eso es lo genial. O sea, yo puedo agarrar un cuento de, ¿quién te gusta?, de García Márquez, y tratar de hacer exactamente lo mismo y no va a salir completamente distinto, va a salir algo mío, ¿sí? Eso es lo bueno. Digo, obviamente no se trata de plagiar, ¿sí? O sea, se trata, al decir imita, ve los procedimientos del lenguaje, ve cómo le hace, ve qué palabras usa, ve qué formas utiliza, ve, por ejemplo, cómo te plantea una tensión y luego te la hace estallar, cosas, ese tipo de cosas es lo que hay que imitar principalmente, ¿sí? Parra, ¿podrías recomendar algunos libros de los grandes maestros del cuento? Ajá. Yo creo que... Tanto mexicanos, latinoamericanos o ya. Literatura mundial. Ok. A ver, empecemos con la mundial. Hay dos escritores que son los papás de todos en el mundo, en cuestión de cuento. ¿Sí? Bueno, se supone que el cuento lo inventa Edgar Allan Poe, que obviamente hay que echarle un ojo a Edgar Allan Poe. Es el que inventa el cuento moderno, ya con las características que tiene en la actualidad. Pero después de Edgar Allan Poe vienen dos autores, uno ruso y uno francés, que para mí son así los máximos. El francés se llama Guy de Maupassant, se escribe Guy de Maupassant, con doble S, Maupassant. Seguramente van a encontrar por ahí un librito que se llama Bola de Cebo y otros relatos, ¿sí? Es una maravilla. Ese de Bola de Cebo es uno de mis cuentos favoritos del mundo. Bola de Cebo es una prostituta gordita, así le dicen, Bola de Cebo. Pero es genial ese cuento. Y el otro, el ruso, es Chekhov, Anton Chekhov, ¿sí? Seguramente también van a encontrar alguna antología que se llame La señora del perrito y otros relatos, o La dama del perrito y otros relatos. Cuando lean La dama del perrito, no se agüiten, no le van a entender. No es porque esté difícil. Es muy padre el cuento, pero de repente se acaba y dice uno, chingada, ya se acabó. ¿Y qué pasó? Sí, o sea, por supuesto entiendes todo lo que pasó, pero pues, ¿qué pasó de importancia? Es muy raro. Se supone que ahí las cosas son muy sutiles, hay que captar las sutilezas para ver qué es lo que ocurrió. Los otros cuentos son más fáciles de captar, pero son los dos grandes maestros, Maupassant y Chekhov. De ahí yo me iría a Hemingway, ¿sí? El gringo Hemingway, Ernest Hemingway.
¿Qué sería bueno de Hemingway? Cualquier antología de cuentos, no me acuerdo cómo se llaman ellos, pero es muy bueno. Kafka, para que nos enseñe el otro lado de la realidad. Ahí sí, casi todo el mundo puede encontrar la metamorfosis en algún lado. Hay otro libro que se puede llamar algo así como La condena y otros relatos, La muralla china y otros relatos, o Informe para una academia, que ese es muy bueno. El Informe para una academia es un gorila que aprende a hablar y empieza a explicarles a todos cómo se fue haciendo poco a poco humano, ¿no? Y nos vamos ya a la lengua española. Los cuentos de García Márquez, yo creo que los mejores no son los 12 cuentos peregrinos. Según yo, son los que vienen en un librito que se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Lo repito, tampoco largo. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, Heréndira el nombre de la mujer, y su abuela desalmada. Por supuesto, los dos mejores libros de cuentos mexicanos del siglo XX para mí, El llano en llamas de Juan Rulfo, y el otro que probablemente sea mejor que El llano en llamas, espero que no haya ningún rulfiano aquí para golpearme, que se llama Dormir en tierra, de José Revueltas, ¿sí? Y hay una escritora que yo creo que es la mejor cuentista del siglo XX en México y quizás en América Latina. Se llama Inés Arredondo. Ella escribió 3 libros de cuentos que ahora pueden conseguir en un solo tomo los 3 porque son breves. Se llama Todos los cuentos o cuentos completos. Está en el Fondo de Cultura Económica, pero si quieren les doy los títulos de los libros. El primero se llama La Señal. El segundo se llama Río Subterráneo. Y el tercero se llama Los Espejos. Inés Arredondo es de Culiacán y creo que era una mujer muy atormentada y era una escritora excelente, así, impresionante. Acaban de publicar también en la editorial Alfaguara los cuentos completos de Elena Garro. También vale la pena. Elena Garro estaba bien loca, pero vale la pena. Una mujer que fue esposa de Octavio Paz y se divorciaron cuando tenía como 30 años y se pasó el resto de su vida echándole madres a Paz. Hay un dios del cuento para mí, Borges, lo que agarren de Borges, es Jorge Luis Borges. Creo que el que más me gusta a mí, el libro que más me gusta, yo creo seguramente es el primero, se llama Ficciones. Y también otro dios, también argentino, son argentinos los dos, Julio Cortázar. Julio Cortázar es impresionante. ¿Qué será? ¿Cuál será? Bueno, El perseguidor y otros relatos podría ser. Cubanos hay buenísimos. Hay uno que es mucho más contemporáneo, se llama Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, no sé si lo ubican. Hicieron una película sobre su vida, la hizo Javier Bardem. Se llama Antes que anochezca. Reinaldo Arenas era gay y lo metieron en un campo de concentración en Cuba por gay. Y se escapó, dejó Cuba cuando salieron todos los Marielitos en los 80s, que Fidel Castro dejó salir a todos los que quisieran salirse. Pero él iba enfermo de SIDA, entonces ya llega a Nueva York nada más a pasar unos años y muere, ¿no? De hecho, esa película está basada en un libro que así se llama Antes que anochezca y es su autobiografía. Pero su libro de cuentos maravilloso se llama Termina el desfile. ¿Quién más? Bueno, de mis contemporáneos hay varios que me gustan a mí mucho. Me gusta mucho Héctor de Mauleón, que deberían invitarle. Héctor de Mauleón tiene novelas, tiene cuentos y tiene crónicas. El libro de cuentos tiene uno precioso que se llama La Perfecta Espiral.
¿sí? Son cuentos de fantasmas en el DF todos, siempre. Cuentos fantásticos. Me gusta Fadanelli, supongo que ya vino. Sí, ya vino, ok. Me gusta Fadanelli como cuentista. Cristina Rivera Garza también ya vino, también me gusta como cuentista, aunque seguramente leyeron novela de ella, ¿no? Sí. Ignacio Padilla. No más que de Padilla no me acuerdo el título del cuento, del libro de cuentos. Mario González Suárez tiene un libro de cuentos precioso que se llama El libro de las pasiones. Hay un escritor gringo que, según dicen los críticos, es quizás el mejor cuentista de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo. Se llama Raymond Carver. Carver con V. Yo de él recomendaría, quizás su primer libro se llama ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Él nada más escribió cuentos en toda su vida, publicó 5 libros y murió. Murió como mueren los escritores, muchos de los escritores, de cirrosis hepática. ¿Quién más? Onetti, Juan Carlos Onetti, gran cuentista también. Dejemos hablar al viento, se llama uno de sus libros. No sé, yo creo que con esos o más. Sí. Mario Benedetti, nomás que no me sé los nombres, pero lo que yo tengo son los cuentos completos, que los tiene Alfaguara. Sí, Mario Benedetti me gusta también bastante, sí, bastante. Es que hay muchísimos, puedo dictarles 200 más, pero... Sí. El Collar, está otro que es muy buenísimo, que es con H, El Orlá. Eso es un cuento de terror, muy bueno. De hecho, es un cuento de vampiros, porque el vampiro no es como lo pintan ahorita, ¿sí? El vampiro original no tiene colmillitos, no tiene alas y tampoco brilla en el sol como los de ahora. El vampiro simplemente era un ser extraño que te chupaba toda la energía. Pero luego todo esto se fue volviendo tradición y algunos científicos del siglo XVIII y XIX decían, pues la energía del hombre está en la sangre, ¿sí? Entonces, te chupa la sangre. ¿Y cómo te lo va a chupar? Pues ponle colmillitos, ¿sí? Entonces ya le pusieron colmillitos, pero no, el vampiro es un ser que es invisible normalmente y puede estar aquí sentado junto de ti y lo único que está haciendo es debilitarte, no te chupa ni nada por el estilo. Bueno, sí te chupa, pero así medio cósmico, ¿no? En Maupassant también está la dote. De Maupassant hay una serie de libros en la editorial Alianza, yo creo que se consiguen fácil, que son antologías temáticas. Por ejemplo, tiene El Orlá y otros cuentos fantásticos, tiene La Vendetta y otros cuentos de horror, tiene La Casa Taylor y otros cuentos eróticos, Mi tío Jules y otros cuentos marginales, o sea, según los temas. Maupassant escribió casi 400 cuentos, ¿sí? Pero era un poco tramposo, como era una especie de bestseller en su época, y le pedían, los publicaban periódicos y le pedían los periódicos los cuentos y le pagaban muy bien. Entonces a veces no tenía tiempo de escribir un cuento nuevo, le cambiaba el título y cambiaba el principio, le cambiaba los nombres a los personajes y lo volvía a mandar, le cambiaba el final, ¿no? Entonces muchos de sus cuentos son muy parecidos, pero digamos que de esos 400 que escribió, en realidad escribió como 300. Pero muy bueno. También Chekhov hacía lo mismo. Chekhov es muy bueno también. ¿Qué más? A ver. Bueno, ahora que estamos ya con el cuento, desde tu perspectiva como escritor de cuentos, ¿harías una diferencia con la novela? ¿Qué características tiene el cuento que no tiene la novela y las características que tiene la novela que no tiene el cuento, ¿no? Que es importante resaltarlo. Ok. Siempre es un relajo o es una dificultad definir o establecer la diferencia entre el cuento y la novela.
Obviamente la mayoría de la gente se va por el número de páginas, ¿sí? Pero no tiene que ver, bueno, tiene que ver pero muy poco con el número de páginas. Tiene más bien que ver con la cuestión técnica. A ver, yo siempre pongo un ejemplo de dos libros que según yo son los más leídos en este país, los dos, porque los encargan en prepa. Aura, de Carlos Fuentes, y Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. ¿Sí? Según yo, uno de ellos es una novela y según yo, otro es un cuento. ¿Quién los ha leído? Ok, ¿cuál es el cuento y cuál es la novela? ¿Aura es el cuento? ¿Por qué? No, bueno. Los dos son cortos. La trama. Ajá. A ver, ahí va. Aura, yo creo que Aura es el cuento. ¿Por qué? Porque en Aura todo ocurre en el mismo lugar. Todo ocurre en el mismo espacio, ¿sí? O sea, tiene lo que se llama unidad de lugar, unidad de espacio. Los personajes son 3 y al final son 2 nada más, ¿sí? O sea, son muy pocos personajes, ellos desarrollan toda la acción, son pocos personajes. Y es una sola acción. Desde que empieza hasta que termina es solo una acción. O sea, una anécdota, es lo único, lo que importa. En Batallas en el Desierto son muchos personajes, son muchos espacios, son varias líneas narrativas, si se fijan. Está la historia del niño que se enamora de la mamá de su amigo, está la historia de los niños jugando en el colegio o en la escuela, está la historia de la mamá del amigo con el amante, con el político. Son varias líneas narrativas distintas, entonces se abren los espacios. Batallas en el Desierto pudo haber sido un libro mucho más amplio, ahora no, ahora está comprimido. Una vez batallando con estas definiciones, un amigo me dice, es muy fácil, te voy a dar la clave, y creo que ahí está la clave. Dice, piensa en esto, el cuento cuenta la historia de un asesinato, ¿sí? La novela cuenta la historia del asesino. ¿Qué quiere decir eso? La novela va a mucho más profundidad psicológica, la novela va a explorar el personaje mucho más de lo que uno piensa. El cuento se supone que se centra mucho más en la anécdota. Yo estoy de acuerdo, pero también difiero un poco. Creo que los mejores cuentos son los que trabajan muy bien a los personajes. Pero es cierto, una novela te da el espacio suficiente. Una novela, una buena novela y un buen cuento, ¿sí? Entonces decía García Márquez, imagínate entonces el esfuerzo mental y de imaginación e intelectual que le costó al escritor un libro de cuentos, ¿sí? O sea, en un libro de cuentos puede haber hasta 15 cuentos y todos te costó el mismo esfuerzo para concebirlo. Ya el trabajo es distinto, ¿no? O sea, la novela es sentarse y escribir y escribir y escribir y escribir, y el cuento también es escribir, 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 pero para achicar, para concentrar, para todo esto. El cuento cuenta una historia completa y abre y deja abiertos varios caminos, incluso en muy pocas páginas, ¿sí? Para escribir un cuento, por ejemplo, en lo personal, yo tengo que imaginar el personaje desde que nació hasta que muere, aunque nada más el cuento abarque 1 hora de su vida. O sea, ¿por qué? Porque tengo que saber cómo es perfectamente. Tengo que saber si el tipo está traumado, porque está traumado, ¿no? O qué le pasó en la infancia, o qué le pasó en la adolescencia, o cómo llegó a ese momento en donde yo voy a contar su vida, ¿sí? Y también, aunque eso ya no importe, también tengo que saber, si no lo mato, tengo que saber qué va a pasar después con él.